Y qué buena historia nos cuenta Mónica Castellanos en este libro de aquellas horas que nos robaron. Rescata una historia que muchísimos desconocíamos. Muchísimas gracias por rescatar esta historia de este gran héroe mexicano, Mónica Castellanos. Y así es, yo les vengo a contar hoy de este libro de Mónica Castellanos, aquellas horas que nos robaron, que nos cuenta la historia de un héroe mexicano, Gilberto Bosques, que llegó a Francia en enero de 1939 como cónsul mexicano, enviado por el gobierno de México, estando el presidente Lázaro Cárdenas a cargo. Y bueno, este presidente Lázaro Cárdenas envió un comunicado diciendo que cualquier español que viniera huyendo de la guerra civil española de Franco sería bienvenido a México. Y entonces Gilberto Bosques tuvo muchísimo trabajo. Pero déjenme decirles que Gilberto Bosques nació en Puebla, México, y era de una familia sencilla, de campo, pero nunca faltó nada en su casa y mucho menos la educación, porque él venía de una familia de maestros. Así que Gilberto Bosques fue maestro, fue poeta, periodista, congresista y posteriormente embajador de México en Francia durante la Segunda Guerra. Y bien, en este libro vamos a tener a dos narradoras. Mina, que es una niña de 7 años que queda huérfana en los bombardeos de la Guerra Civil Española a Barcelona. Y por otro lado tendremos como narradora nada más y nada menos a la hija de Gilberto Bosques. Entonces tenemos a Mina, que es una niña de 7 años, se quedó huérfana en los bombardeos de Barcelona y viene huyendo, o sea, ella no sabe ni para dónde, es una niña de 7 años, desprotegida, desvalida, viene huyendo de todos estos horrores y se encuentra en la playa con otro niño que tiene entre 10 y 12 años, no recuerdo ahorita, y encuentra a este otro niño en la misma situación que viene huyendo y pues se unen para seguir caminando juntos, para seguir huyendo. Francés, perdón, es el niño que tiene 12 años que se encuentra con Mina en la playa, pues lo piensa un poco porque dice yo soy un niño, ¿no? De 11 años y cómo voy a cargar con otra niña, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pero la ve tan desvalida, tan desprotegida, tan sola, que decide que la va a llevar con él. Él tenía un plan, Francis tenía un plan, él quería llegar a Marsella porque tenía un tío ahí. Entonces él quería llegar ahí pues para estar a salvo, sentirse protegido, amado y rescatado por su tío. Francis Frances le propone a Mina pues que vayan, que lo acompañe hasta Marsella, cosa que Mina pues felizmente lo va a acompañar porque no tiene otra persona, no tiene otra pues sí, persona en el mundo. Por ahorita solamente tiene a Frances. Pero para llegar a Marsella, obviamente, tuvieron que pasar por muchísimas cosas. Y bueno, este es el lado de ficción, pero yo no dudaría que muchos niños estuvieron en estas situaciones, estar huyendo de los horrores, ¿no? Entonces, de verdad que pasan cada cosa que no dudo que en la realidad haya habido muchísimos cientos de niños en su situación. Entonces este libro nos presenta por ese lado este camino que vamos a seguir a Mina y a Francel,
hasta Marsella y vamos a ir sufriendo con ellos todas sus situaciones que van pasando. Y la otra narradora, como les digo, nos va a contar, o sea, es que este libro es un tesorito, o sea, no hay, o sea, una fuente más, ¿cómo puedo decirles? Más transparente, más verídica, que la hija de Gilberto Bosques nos cuente la historia de su padre. O sea, no vamos a encontrar otra fuente más verídica que este libro, porque es ella misma que nos va redactando desde que llegaron a Francia en enero de 1939, el 1 de enero de 1939 llegaron a Francia y desde ahí nos va a empezar a contar cómo es que su padre llegó a todo este trabajo que tenía porque ya se había corrido la voz y entonces ya muchísimos españoles estaban llegando a la embajada a pedir asilo político y cómo este hombre todos los días, a pesar del riesgo que estaba corriendo él y su familia, todos los días se levantaba de rescatar a toda esta gente, de darles papeles, de darles visados, de darles permiso. O sea, este hombre y su familia pasaron muchísimas, pero muchísimas situaciones que nos irá narrando esta mujer, que son increíbles, porque de hecho regresaron a México hasta marzo de 1944, o sea, no pudieron regresar antes, pero lucharon y sacaron y rescataron a muchísimas miles de personas antes de ellos poder volver a México. Bueno, y este libro nos cuenta muchos hechos históricos, como el del barco Sinaya, otro hecho histórico que nos cuenta este libro, igual que los niños de Morelia, que salieron el 7 de junio de 1937, llegaron a Veracruz en un barco de vapor. Llegaron a Veracruz y creo que este barco se llamaba el Mexique o Mexiquense o algo así, y luego fueron trasladados a Morelia, por eso se llaman los niños de Morelia, y son historias desgarradoras de muchísimos niños. A mí estas historias de héroes pues mundiales que son increíbles, que solamente se dan una vez, no sé cada cuánto, son personas tan humanas porque a pesar de que están corriendo ellos el riesgo de su vida, como Nicholas Winton, el de los Kindle Transport, igual que Gilberto Bosques, igual que Schlinder, o sea, me ponen a pensar tantas cosas, ¿no? Porque toda esta gente que llegaba en estos barcos, pues se quedó en México. La mayoría se quedaron en México porque hay muchos testimonios. Y formaron familias, y además familias grandísimas, porque en esa época se usaban de familias de 5 para arriba. Y toda esta gente que nació en México, de hijos de estas personas que fueron rescatadas, o sea, hoy pueden estar sentados platicando esta historia. Hoy existen gracias a que Gilberto Bosque rescató a sus abuelos o bisabuelos y hoy están sentados aquí contando historias, haciendo historias, teniendo familias. O sea, de verdad es increíble. Estas historias son tan enriquecedoras, ¿no? De gente tan humana, porque eso es humanismo, simple y sencillamente, porque otro puede decir, mira, no, gracias, ahorita, mira, qué lindo, muchas gracias por mandarme ahorita, precisamente en la segunda, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, quieres mandarme a Francia, muchas gracias, con permiso, hasta luego, ¿no? Pero estos humanistas que salen de la nada y dicen, yo me apunto, yo voy, yo lo hago, yo rescato, o sea, son héroes que solamente se dan, no sé, una vez cada cuánto, ¿no? Pero me ponen a pensar eso. Es un libro que vale muchísimo la pena porque,
porque sí tiene partes muy duras, muy duras. Yo sí, a mí es difícil que llore con un libro, la verdad, no sé por qué. Con las películas sí, pero los libros no, no me hacen llorar. Pero aquí sí se me escurrieron las lágrimas porque de verdad es un libro sí duro, duro. Y es una historia de la capacidad de respuesta de este hombre de salir adelante. Y en este caso, mi persona favorita, porque no es personaje, sino persona favorita, es la hija de Gilberto Bosques, que nos cuenta la historia, porque ella se ve que no pierde la fe en su padre, que lo ve que todos los días y le ve esta capacidad de respuesta que no, que sabe que su padre no va a bajar la guardia, que en algún momento la va a regresar a su país, porque pues ya los hijos ya decían, por favor, ya sácanos de... Y ella no pierde la fe en su padre en ningún momento. Y ve en su padre este héroe, esta capacidad de respuesta de Gilberto Bosques. De verdad nos enseña muchísimo. Y no sabía sobre esta historia en particular. Entonces, de verdad aprendí muchísimo, lo recomiendo mucho y esta es mi reseña del día de hoy y espero de verdad que la lean. Es una super historia, sobre todo para México y España. Muchísimas gracias por pasarse por aquí como siempre y nos veremos en una próxima reseña. Muchas gracias, hasta la próxima.